Cuando pensamos en el Ártico, lo primero que se nos viene a la mente es, casi siempre, el oso polar. Pero detrás de esa imagen icónica hay una historia mucho más profunda y compleja. Vamos a sumergirnos en la increíble narrativa de una criatura que está perfectamente diseñada para un mundo que se está transformando a una velocidad alarmante. Para entender de verdad al oso polar, al que el pueblo inuit llama Nanook, tenemos que empezar por aquí. Miren, esta creencia no es solo un cuento bonito, es la base de una relación de profundo respeto que ha existido por milenios. Es una forma de ver el mundo que nos recuerda que este animal es mucho más que una especie, es una fuerza vital en el equilibrio cultural y natural del Ártico. Como el máximo depredador del Ártico, el oso polar es el rey de su dominio, y su nombre científico, Ursus maritimus, que significa oso marino, no podría ser más acertado. Pasa casi toda su vida en el océano, o mejor dicho, sobre el hielo marino, que es su plataforma para viajar, cazar y hasta criar a sus pequeños. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no es simplemente un oso que aguanta el frío. No. Es el resultado de una evolución súper acelerada y especializada. Es, literalmente, una obra maestra de la adaptación a uno de los lugares más extremos de la Tierra. Vamos a desglosar su increíble biología. Muy bien, ahora sí. Vamos a analizar esas adaptaciones únicas que lo convierten en un cazador pero tan formidable. Desde su historia evolutiva hasta los secretos de su famoso pelaje blanco, van a ver que cada detalle tiene un porqué. Lo que es realmente increíble de esta línea de tiempo es la velocidad. 150.000 años. En tiempo geológico, eso es un parpadeo. En ese lapso, una rama del oso pardo se transformó por completo para conquistar el nicho ártico. Esto demuestra una capacidad de adaptación evolutiva simplemente asombrosa. A ver, es una pregunta que parece súper simple, ¿verdad? Pues la respuesta es una lección fascinante de física y biología, y de paso destruye uno de los mitos más comunes sobre este animal. Pues así como lo oyen, el pelaje no es blanco. De hecho, cada pelo es transparente y hueco. Lo que pasa es que esta estructura dispersa la luz, creando la ilusión de que es blanco, un camuflaje perfecto. Y debajo de todo eso, su piel es completamente negra, para absorber hasta el último rayo de sol. Es un sistema de aislamiento térmico casi perfecto, una maravilla de la ingeniería natural. Y las adaptaciones no paran ahí, ¿eh? Sus patas son gigantescas, distribuyen su peso para no romper el hielo, su capa de grasa es clave para sobrevivir en el agua helada. Y su olfato, bueno, su olfato es legendario. Imaginen poder oler una foca a casi 1,5 kilómetros de distancia en esa inmensidad blanca. Es una verdadera máquina de supervivencia. Y aquí es donde la historia da un giro muy dramático. La mayor amenaza para el oso polar es la desaparición de aquello para lo que evolucionó tan perfectamente, el hielo marino. Porque el hielo no es solo su hogar, es su plataforma de caza, su todo. Para entender el impacto con números, la ciencia usa una herramienta que suena complicada, el modelo bioenergético. Pero en realidad piensen en ello como si fuera el estado de cuenta bancario de un oso. ¿Está ganando más calorías de las que gasta? La respuesta a esa simple pregunta define su futuro. Y este número muestra la cruda realidad. Usando ese modelo, los científicos encontraron una conexión directa entre la pérdida de hielo y una caída de casi el 50% en la población de osos de la bahía de Hudson Occidental. Esto entre 1979 y 2021. No es una suposición, es una consecuencia directa. Entonces, el problema de fondo es este. Menos hielo significa menos tiempo de caza, lo que crea una crisis de energía. Las hembras, sobre todo, no pueden acumular la grasa que necesitan para la gestación y para amamantar. Y claro, menos leche significa cachorros más débiles con menos chances de sobrevivir. Esto es una amenaza directa a la siguiente generación. Pero los efectos no se detienen ahí. La pérdida de hielo es como una ficha de dominó que derriba a todas las demás, empujando a los osos hacia conflictos nuevos y muy peligrosos. Esta imagen lo dice todo. A medida que el hielo se retira, los osos se ven forzados a pasar más y más tiempo en tierra. Y con ese olfato tan potente que tienen, ¿a dónde creen que los lleva su instinto? Pues a los asentamientos humanos, en busca de cualquier cosa que puedan comer. Como resultado, los encuentros peligrosos son cada vez más frecuentes. Y esto es un riesgo enorme, tanto para la gente que vive ahí como para los propios osos, que muchas veces terminan siendo eliminados para proteger a las personas y sus propiedades. Ok. Esta es una pregunta que surge muy a menudo. Como los osos pardos están yendo más al norte, se han visto algunos híbridos. Pero, a ver, ¿es esta una solución real para que la especie sobreviva? Pues bien,
Un estudio genético a gran escala analizó muestras de más de 800 osos para responder a esta pregunta. ¿El resultado? Solo encontraron 8 híbridos confirmados en la naturaleza, y todos descendían de una sola osa polar. 8. La conclusión, por lo tanto, es muy clara. Aunque estos híbridos, a los que a veces llaman Pitsley o Growler, sí existen, son una anomalía. No son una nueva vía evolutiva ni una solución a la crisis que enfrenta el oso polar. ¿Y qué hay de otras amenazas como la contaminación? Bueno, un estudio muy reciente analizó los microplásticos y encontró que, si bien los osos los tienen en su organismo, los niveles por ahora parecen ser bajos. Esto solo confirma que la amenaza número 1, la más urgente, sigue siendo la pérdida del hielo marino. Ahora, es súper importante entender que la historia del futuro del oso polar no es una sola. El Ártico es un lugar inmenso, y las condiciones cambian muchísimo de una región a otra. No todos los osos enfrentan exactamente el mismo destino. Para entender estas diferencias, los científicos dividen el Ártico en 4 ecorregiones. Piensen en ellas como distintos vecindarios de hielo. Cada uno tiene sus propias reglas sobre cómo y cuándo se congela y se derrite el hielo. Y eso, por supuesto, define el futuro de los osos que viven allí. Miren esta tabla para que vean cómo funciona. En las ecorregiones estacional y divergente, donde el hielo desaparece por completo o se aleja de la costa, el riesgo para los osos es altísimo. Pero en las ecorregiones convergente y archipiélago, las corrientes y la geografía ayudan a que el hielo se quede. De hecho, la zona del archipiélago podría convertirse en el último refugio para la especie. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias regionales, el panorama global sigue siendo muy preocupante. Las proyecciones estiman que la población mundial de osos polares podría disminuir en un 30% para el año 2050 si las cosas siguen como van. Y esto nos lleva a la pregunta final, a la que realmente importa. El oso polar es el ejemplo perfecto de una adaptación evolutiva rapidísima. Pero la velocidad del cambio climático de hoy no tiene precedentes. La pregunta que queda en el aire es si este increíble amo del hielo podrá ganar una carrera contra el tiempo que él nunca eligió correr.